¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente tarde hoy de Luna, 25 de mayo de este año 2026. Hoy estamos aquí en una sesión más de nuestra escuela libre de formación política, por cierto, ya la sesión número vigésima, no, mejor dicho, 33ª, es decir, sesión número 33. Con profundo respeto y con sincera alegría, hoy le doy la bienvenida a nuestro ponente, al defensor de los derechos humanos, Víctor Hugo Serrano Morales, aquí a su Escuela Libre de Formación Política Humanista Paisajes Humanos, en este espacio que él nos ha acompañado durante 7 sesiones, un espacio que ha sido construido desde la convicción de que pensar críticamente en nuestro tiempo sigue siendo una tarea urgente, y es una tarea humana y éticamente necesaria. La sesión de hoy tiene un significado especial porque no es hablar solamente de continuidad de una conversación que nos lleva semana a semana a construir el pensamiento, sino que es una sesión especial porque hoy se cierra una serie de encuentros con nuestro ponente, que ha permitido abrir preguntas fundamentales sobre el Estado de Derecho, la dignidad humana, la justicia constitucional y el papel que la ciudadanía crítica debe de asumir en medio de las tensiones políticas y las tensiones sociales de nuestro tiempo. Llegar a esta sesión número 33 significa reconocer el valor del pensamiento sostenido en una época marcada por la prisa, por la fragmentación del debate público y por discursos que con frecuencia privilegian la consigna sobre la reflexión. Esta escuela ha querido defender otro camino, el de la palabra crítica, el del diálogo profundo y el de la formación libre entendida como ejercicio de conciencia. Este espacio nació desde la vocación de construir un espacio donde la política pudiera pensarse más allá de los límites doctrinales y partidistas, donde la filosofía pueda dialogar con la experiencia concreta de la vida pública y donde la dignidad humana fuera reconocida como principio ético irrenunciable. Aquí la formación no solamente busca repetir y repetir y repetir ideas prefabricadas. Buscamos construir pensamientos autónomos, fortalecer la responsabilidad ética frente al presente. Y en este cierre de ciclo nos honra profundamente contar nuevamente con la presencia de Víctor Hugo Serrano Morales. Sí, lo he dicho y lo voy a decir más veces, defensor de los derechos humanos, cuya palabra, experiencia y vocación han acompañado este trayecto con enorme claridad y profundidad. Su trabajo en la defensa de los derechos fundamentales, en la justicia constitucional y el litigio estratégico ha dado fuerza y horizonte a esta conversación colectiva. Él nos recuerda que el derecho cobra sentido cuando se pone al servicio de la dignidad humana. Hoy cerramos esta serie con gratitud, con reflexión y con la certeza de que las preguntas que aquí se han compartido seguirán acompañándonos mucho más allá de esta sesión. Así que bienvenido, Víctor Hugo. Muchas gracias, Alex, querido. Pues, este, ya rápido, agradezco mucho el espacio que me has permitido para poder presentar esta serie de vamos a llamarle ponencias. Y bueno, hoy es la final y vamos a cerrar justo después de haber hecho un trabajo crítico a diferentes momentos de actos de autoridad y de también de situaciones en las que la ciudadanía parece que no advierte o no ejerce los derechos que se han trabajado en beneficio de esta. En algún momento, tanto los poderes de entes como tribunales constitucionales, administrativas y también la ciudadanía en general, pues tenemos que criticar la manera en la que todos, todas, todos, todes, pues desdoblamos nuestra realidad fáctica. Y dentro de nuestra realidad fáctica está el asumir responsabilidades legales y constitucionales que tenemos también frente al otro. Y cuando digo frente al otro, es frente al diferente, a quien, frente a quien nos podemos desarrollar, pero esto sin advertir antes que tenemos la obligación de reconocernos primero a nosotras y a nosotros mismos como aquellas personas que
si no nos respetamos a nosotros mismos, la idea de respetar al otro parece que es un tanto difícil. Continuamos entonces. Hoy les presento en concreto la idea del principio puente, persona humana. Vamos, cuando yo hablo de un principio puente, también pienso en sus pilares y o columnas que pudieran estar soportando ver tan innovadora idea. Estos principios son, son tres. Es la dignidad, la autodeterminación y la inviolabilidad de la persona humana. Es importante recordar aquí que ya Carlos Santiago Nino trabajó estos tres principios en un libro que se llama Ética de los Derechos Humanos. No por ello hay que decir que ha sido terminado o puede ser cerrado como terminado versada investigación. Al contrario, en un trabajo epistemológico me apodero o me apoyo de estos principios de Nino para entonces colocarlos como pilares de la idea principio puente persona humana. Aquí, grosso modo, estoy detallando un tanto cada uno de los pilares y la finalidad que se pretende con tal idea. Continuamos. El principio puente persona humana la trato de trabajar como una novedad fundamental. ¿Eh? Este principio puente en el sistema político jurídico mexicano del siglo XXI, que en el ideal es lo que se pretende esto pueda terminar siendo, ¿verdad? Entonces, este principio puente, su momento es del siglo XXI, vamos, un siglo XXI joven de apenas 26 años. Vamos a conocer lo que propongo como novedades fácticas y también como novedades teórico-prácticas que pudieran ser los tres pilares que yo ya hice saber líneas arriba. Ahora bien, la pregunta que surge al planteamiento de esta idea es, ¿la novedad fundamental persona humana puede sostener un modelo en un futuro teoría, en materia de derechos sociales para una colectividad desigual? Para ir respondiendo a la cuestión formulada, prima facie, señalaré su marco de referencia teórico-práctica. Por un lado, la novedad fáctica anunciada ubica de forma expresa un límite a los deberes específicos de respeto y de garantía. Por otro lado, en este marco de referencia, le añado una carga de crítica filosófica a los juicios y razonamientos que se hacen desde el derecho positivo, que a decir verdad han provocado parte de la desigualdad social, tanto en la administración pública, en la procuración de justicia y en la impartición de justicia, por solamente poner tres ejemplos, porque hay muchos más. Y en lo posible trataré de trazar el camino de un modelo, que es el principio puente persona humana, visto como una representación de la realidad, que me permite analizar, separar situaciones indeseables en materia de derechos y libertades. Aquí es importante hacer un paréntesis. Cuando yo digo que es un modelo, al grado de que pueda ser visto como una representación de la realidad, es de que esta no es la realidad. La realidad o las realidades pueden ser diversas, filosóficamente hablando. Por tanto, cuando planeo o cuando planteo o propongo este modelo, pues no es más que una representación de la realidad, tal como lo puede hacer un mapa del metro. Para quienes vivimos en México, un mapa del metro es una representación de la realidad. Vamos, lo que hace es esquematizar cómo es que puedes llegar de un lado a otro, transbordando en algún lugar que mejor pueda convenir a nuestros intereses y no tener que dar una vuelta enorme que al final del día terminaremos llegando al mismo lugar. Solamente este es un ejemplo de cómo es de que yo advierto que el principio puente, persona humana, es un modelo, una representación de la realidad. Continúo. Ahora bien, la crítica al sistema jurídico político que se propone, aquí es importante que yo advierto ese sistema jurídico político
no sin antes advertir que yo planteé este modelo solo desde el derecho, pero hoy, desde mi formación que estoy recibiendo en política, me doy cuenta de que el derecho tiene no solamente límites, sino que la forma positivista y yo, sí, positivista tan cuadrada, no advierte algunas otras cosas que desde la ciencia política y la filosofía política, pues sí se reconocen. Y también, como estudiante de filosofía e historia de las ideas, me doy cuenta de que aquí los valores ontológicos y axiológicos, pues no solamente son importantes, sino que no deben de inadvertirse, porque tienen que ser parte de esta crítica al sistema jurídico político. Por tanto, es así como desde este planteamiento se va a criticar los límites y obligaciones que tienen que ver con el respeto y la garantía. La crítica filosófica es cuestionar juicios jurídicos y claro, también políticos. Y la idea es resaltar con ello la desigualdad social, ¿no? El impacto en la en la administración pública, pero como dije también, impartición de justicia y procuración de justicia. Y la idea es, al final, proponer un modelo representativo, o sea, que nos permita analizar situaciones indeseables dentro de lo que es el Estado de Derecho democrático constitucional. Ahora bien, si el investigador curioso, llamémosle jurista, politólogo, sociólogo, filósofo, antropólogo y otros más, no recuerdan el realismo jurídico y o sociológico que se ha desarrollado, porque a lo mejor se han desarrollado estos desde el formalismo legal y, ¿por qué no? También desde una formación bancaria, o sea, acrítica, pues van a decir, ¿de qué me estás hablando, Víctor? ¿No? Seguramente la sanción, la crítica de mero hecho va a ocurrir y eso está bien, porque al final del día es seguir construyendo conocimiento epistemológico. Por esto es de que probablemente ellos se sentirán llamados a corregirme, por lo que es razonable hacer notar los motivos de mi tesis o de la presente tesis. Cuatro son las razones que fundan mi interés. Uno, no me he confundido y conozco la doctrina del derecho positivo o formalismo legal. Simplemente no lo comparto del todo. Considero que la ciencia del derecho y la ciencia política deben corregir la perspectiva de cómo examinan y o tratan a la persona humana en materia de derechos fundamentales, derechos humanos de origen constitucional y convencional. Dos, la lealtad a mis valores morales, éticos, axiológicos y ontológicos, como persona humana que soy para contribuir a la causa social de la defensa y de lucha de las personas humanas y de grupos más desventajadas. Sencillamente, cuatro, sencillamente porque el sistema jurídico político actual es el objeto de estudio que nos permite en este momento una revolución científica del siglo XXI y es la vía culta para lograr la justicia. Justicia que respete, que repare, que investigue y que sancione a sus transgresores. Como se dan cuenta, estas cuatro posicionamientos míos no hacen más que una suerte de poder ya desde ahorita advertir que también no solamente se trata de venir a proponer una idea por el hecho de pretenderla, sino que el trabajo y la dedicación para poder llegar a buen puerto, pues advierte todo un trabajo crítico, sí, hermenéutico, sobre todo desde otros enfoques, y claro, a partir también que estas disciplinas más puedan criticar lo que hoy estoy presentando, porque esa es la idea de presentar ideas nuevas, ¿no? Ideas que al final del día tiene que ser contrastadas a partir de los puntos de vista del razonable justo. Continúo. Hasta aquí parece que yo ya estoy poniendo, ya es un poco claro el problema teológico que se está advirtiendo. El propósito que persigo es poder plantear la sustitución del paradigma imperante en el sistema jurídico mexicano, siendo esta la ficción persona humana.
por el paradigma fáctico persona humana. Pareciera que a simple vista es lo mismo, pero en realidad, como lo vamos a ver más adelante, no lo es. No es mi intención hacer un balance del derecho como disciplina u objeto de estudio. Ya perfectamente se ha realizado por otros y otras en algún otro momento. Y claro, a lo mejor en este momento ya lo están haciendo también, algunas otras más. Mi interés, por un lado, es contrastar del positivismo jurídico frente al realismo social y o realismo jurídico. Por otro lado, es aportar una solución a los resultados indeseables del sistema político jurídico mexicano. Vamos, estos resultados indeseables, si bien lo recuerdan, ya en las sesiones anteriores pude haber dado cuenta de algunas de estas, porque hay en el número de ellas más. ¿Qué se puede entender por persona humana? Entre muchas interrogantes más que los juristas y o politólogos y o filósofos se pueden plantear en la actividad científica del derecho y claro, de algunas otras disciplinas más. Esta es una pregunta, y si no, no vas a dejar mentir, Alex, es una pregunta ontológica, donde la ciencia política, la filosofía política, la ciencia del derecho, la filosofía del derecho, no son simplemente una facultad moral. Su estudio, su investigación, su análisis comprende dos clases fundamentales de indagación. La teoría general, la dogmática política y jurídica, no en sentido formal, sino de la política y del derecho en sentido real, o mejor dicho, del realismo social. La política y el derecho no se quedan en el plano meramente formal, sino que se realizan en un plano real. Esto es una cuestión del realismo sociológico. Dicho en otros términos, es afirmar que se trata de una cuestión de justicia social. Es así que con apoyo de la ciencia política y la ciencia del derecho, en las siguientes líneas demostraré que no resulta ocioso pretender en adelante la superación del paradigma imperante de persona humana por el paradigma de persona humana, ¿sí? Por el contrario, se pretende nutrir el sistema político jurídico constitucional contemporáneo en materia de prerrogativas constitucionales y convencionales. Ahora bien, empecemos con la crítica. Hans Kelsen, en su obra Teoría pura del derecho, Introducción a la ciencia del derecho, afirmó, la noción de persona. Dice, nos vemos así inducidos a ver en la noción del sujeto de derechos y o de persona, una construcción artificial, un concepto antropomórfico creado por la ciencia jurídica con miras a presentar al derecho de una manera sugestiva. En rigor de verdad, la persona solo designa unas de obligaciones, de responsabilidad y de derechos subjetivos, un conjunto, pues, de normas. Al personificar esta as, se desdobla el objeto de los conocimientos jurídicos, con lo cual se arriba a conclusiones erróneas. Esto es algo que Hans Kelsen escribió. Bueno, estas palabras afirman que persona es una construcción artificial, que en rigor a la verdad asegura que la persona solo designa unas de obligaciones, de responsabilidad y de derechos objetivos, un conjunto pues de normas. Resaltar esta parte en la presente investigación es toral, dado que el hallazgo advertido muestra un tiempo del siglo próximo pasado que ya no se ajusta en nada a los constantes cambios sociales propios del siglo XXI, en el que la novedad fáctica, persona humana, debe ocupar la cúspide del sistema jurídico mexicano. Por otra parte, es importante aquí acordar y resaltar lo que Becky, filósofo, nos dice. Desde el principio se referían al hombre en abstracto como, como ente genérico, independiente, de cualquier determinación concreta, reservada a cada hombre el derecho a ser tratado como cualquier otro hombre. Posteriormente, se pasó a considerar al hombre en concreto, en la especificidad de sus diversos estatus, diferencias según sexo, la edad, las condiciones físicas o sociales, manifestaciones
jurídicas que muestran una evidente discordancia teórica que evitan mostrar por sí mismas hacer evidente el derecho natural de la persona humana. Y como nos damos cuenta, este trabajo filosófico y claro, también de las ciencias del derecho, pues van contrastando y van haciendo una especie de trabajo epistemológico que al día de hoy era importante rescatarlo para uno, para, vamos, para poder enriquecer la crítica que ahorita se está proponiendo. Esta representación unificada debe, en esencia, concebirse como mutable en un escenario de una realidad social tan llena de diferencias estructurales de la persona humana. Mutabilidad que permita los cambios necesarios que repercutan en la horizontalidad fáctica de los grupos sociales más desventajados. Diferencias estructurales que el poder reformador de la Constitución mexicana identificó como categorías sospechosas. Y aquí, todo este tipo de palabras de corte jurídico, pues son rebuscadas y por supuesto que gran parte de la ciudadanía, pues le suena curioso e incluso ininteligible todo ese tipo de ideas que nacen en razón de la operatividad o operación del mismo derecho, ¿no? Una categoría sospechosa es cualquier rasgo o condición personal. El marco de referencia de esas condiciones diferenciadas es el contenido en párrafo quinto del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que aquí cito el párrafo. Enseguida, las categorías sospechosas son aquí viene una crítica, Alex, por favor, mira. Las categorías sospechosas son un tenedor al momento de tomar la sopa. Pues no podemos tomar la sopa con el tenedor. Las categorías sospechosas, como expresión del principio de no discriminación y su correspondiente centro de gravedad en la exigencia de razonabilidad entre medio y fin, es muy útil para impedir y o detener tratos desiguales irrazonables, como el tenedor resulta útil para comer alimentos sólidos, pero inútil para desmantelar tratos desiguales estructurales. Es más, la prohibición categórica y sin excepciones de ciertas categorías podría ser un obstáculo en el proceso de desmantelamiento de las desigualdades si no se estableciera un límite al principio de razonabilidad sobre el que se apoya la idea de categorías sospechosas. El problema central de construir la prohibición de discriminación exclusivamente en torno a clasificaciones sospechosas sobre la base de una noción de igualdad formal como trato no arbitrario es justamente que esa herramienta no es eficaz para enfrentar los problemas derivados de situaciones de desigualdad fáctica de la persona humana. Clasificaciones que es necesario desmantelar desde la cúspide constitucional. La hipotética neutralidad legal respecto a la ficción persona, que impacta de facto y de jure a la persona humana, o sea, de hecho y de derecho, a la persona humana y a grupos sociales más desventajados en materia de discriminación estructural, esas últimas son coyunturas que deberán concebirse desde la realidad práctica de la persona humana. Estas últimas son vistas hoy día como interseccionalidades, con enfoques dinámicos y externos que deberán ser apropiados en todo momento por el principio de igualdad sustantiva. Continuamos. Ahora bien, el descubrimiento de la unidad fundamental fáctica persona humana es a partir del siguiente planteamiento. Tomo la preposición persona humana del segundo párrafo del preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el Pacto de San José, que versa en el siguiente orden de ideas. Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional de naturaleza convencional, coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos. El preámbulo, como vemos, el preámbulo tiene un significado textual y un significado teológico. O en el inciso A, su significado textual es parte del aparato para seleccionar y modificar el significado de los términos ordinarios utilizados. Y B, el teleológico, cuando se establecen las intenciones y objetivos de un tratado, los preámbulos por lo regular ayudan a identificar el objeto y propósito del tratado. Por lo que con este yo advierto la importancia de la idea de la persona humana para poderla tratar y trabajar en lo adelante ya como un principio puente.
Derecho humano a desarrollar nuevos principios. Ahora bien, eh, no basta con lo que acabo de decir para poder proponer una posible superación de un paradigma por otro, sino también tenemos que plantearlo y justificarlo por qué tendría que ser así. Y bueno, esto también es un derecho humano que se llama derecho a desarrollar nuevos principios relacionados con los derechos. Escenario que sirve que sirve como base o como simiente para ejercer mi derecho humano a desarrollar, debatir ideas y nuevos principios relacionados con los derechos, con las libertades y a precorizar su aceptación. Prerrogativa que versa del artículo 7 de la resolución 53 diagonal 144 de la Asamblea General de la ONU, que adapta la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos y versa en el siguiente orden de ideas. Toda persona tiene derecho individual o colectivamente a desarrollar y debatir ideas y principios nuevos relacionados con los derechos humanos y a preconizar su aceptación. Varias son las perspectivas que pueden asumirse para desarrollar el tema de los derechos de la persona humana. Señalo algunos de estas: la filosofía, la historia, la ética, la jurídica y la política. ¿Y por qué? ¿Y por qué no? Algunas otras más. Cada una de estas disciplinas vincula a las demás, pero pueden ser tratadas separadamente. Muy bien, hemos llegado al momento en el que yo ya estoy representando un esquema tentativo de lo que pudiera ser eh, el principio puente persona humana. Aquí vamos a trabajar un poco para poder ir analizando cada una de sus columnas, cada una de sus propuestas, en razón de las siguientes ideas. Vamos, los avances científicos sobre qué se puede entender por persona humana no se han agotado. Esta primicia representa luz en el quehacer de los investigadores o investigadoras, plano en el que aún podemos expandir el campo en que se concretan las libertades y los derechos constitucionales y convencionales más básicas de la persona humana, merecedoras sin distinción alguna de versadas prerrogativas. Ahora bien, ¿qué pasa entonces ahora, Víctor? Después de haber planteado de manera, vamos, un tanto apresurada, este, y vamos, sí, apresurada, vamos a llamarle por el formato y o forma en la que estoy haciendo esta disertación, pero no creo que no sea suficiente para poder llegar, por lo menos, a clarificar algunas de las ideas que propongo para entonces, en lo adelante, ir haciendo operativo esta idea, pues. Y ustedes me dirían, oye, Víctor, ¿se puede hacer operativo? Claro, yo ya lo utilizo. Yo ya lo utilizo, acuérdense, compañeras, compañeros, compañeres, que en el último caso, en los últimos dos casos analizados que tiene que ver con la acción afirmativa, que logramos vincularle al INE, nace precisamente a partir de la idea del principio puente persona humana. Eso quiere decir que sí puede ser operativizable. ¿Por quiénes? Por la ciudadanía en general. No tiene que haber alguien específico o erudito en la materia para poder hacerlo útil o para poder proponer su operatividad. Bueno, entonces, a ver, el principio puente persona humana, pensemos primero en la siguiente idea que les voy a proponer. Imaginen, eh, un puente como tal para poder atravesar de un lado a otro tiene que ser diseñado de tal manera que se advierta que en cualquier momento puede temblar o que puede haber a lo mejor alguna otra situación que pudiera poner en riesgo su estructura. ¿Qué hace un ingeniero? Pues un ingeniero tiene que ver qué material va a utilizar, claro, la distancia que tiene que haber entre cada uno de los pilares y o columnas, y esas columnas tienen que estar superpuestas en lugares donde se garantice que la estructura total del puente pues no va a poder caer en dado caso de que pudiera enfrentarse un sismo, no sé, de magnitud amplia o mucha, ¿verdad? Ahora, ¿a qué se tendría que estar comprometiendo el ingeniero? Pues tendría que estarse comprometiendo a que si cualquiera de nosotras
y o de nosotros o nosotres que pudiéramos estar cruzando de un lado a otro en ese puente justo en el momento en el que pudiera temblar, nos va a asegurar que ese puente no se va a caer. A tal grado llega esta idea del puente persona humana, sí, a ese grado llega. Por eso es de que era importante ocuparnos de un trabajo epistemológico, como ya lo dije, hecho ya en algún momento por Carlos Santiago Nino, el momento en el que se estudia o que se preocupa del análisis de los principios de dignidad, de autodeterminación y de inviolabilidad. Él no le llama de la persona humana, yo le sumo de la persona humana. La forma en la que Nino trabajó o sea, tal ensayo me dio para poder plantear pues el principio puente. El principio puente no podía estar sin contar con columnas. Y bueno, la primera columna que se propone es el principio de autonomía. Bueno, vamos a empezar de abajo hacia arriba. Aquí están invertidas porque en algún momento pensé que el orden de los factores no alterará el producto, pero con la práctica y experiencia me doy cuenta de que el principio de dignidad, sí, solo sí, se tiene que plantear cuando la persona humana es, es impactada por un acto de autoridad. ¿Cuál es el primer derecho o cuál es la primera vulneración que sufre esta persona? Pues la dignidad. ¿Por qué? Bueno, pues la dignidad de la persona humana es el fundamento por el que deviene toda una serie de derechos más. ¿Se dan cuenta? O sea, la dignidad humana no solamente es algo o una idea, pues, que pueda justificar la existencia de la persona humana y o sujeto de derechos y obligaciones, sino además, a partir de esta, se desdobla toda una serie de derechos más. ¿Cuál es la diferencia aquí? La diferencia es que el acto de autoridad impacta a una persona. ¿Esa persona quién es? ¿Es una mujer adulta mayor, discapacitada? ¿Qué tipo de discapacidad tiene? ¿Motriz, visual, cognitiva o es una niña? Una niña que a lo mejor también puede ser una niña discapacitada o a lo mejor la persona adulta mayor tiene una formación básica o la niña por su edad a lo mejor es discriminada porque creen que no puede entender la realidad fáctica en la que se encuentra o a lo mejor puede ser un, este, un afromexicano que en algún momento pueda estar ejerciendo un derecho y no se le permita acceder a un establecimiento público y oficina pública para poder, ya sea para poder hacer un trámite privado o algún trámite de la administración pública. O por qué no, una persona humana que esté transitando hacia Estados Unidos por nuestro territorio. Como se dan cuenta, los actos de autoridad van a impactar a la persona y o sujeto de derechos y obligaciones según según el momento y según el sujeto. Y de esta manera, la dignidad va a desdoblar muchos otros derechos más. Continúo. La segunda columna va a ser el principio de autonomía. Y aquí vuelvo a lo mismo. La manera en la que están aquí organizados, soy enfático, considere que el orden de los principios y o columnas no alterará el producto, pero al final considero que sí es así. ¿Por qué el principio de autonomía de la persona humana tiene que ser el segundo pilar? Bueno, pues a partir de este principio y o columna, tenemos la libertad de actuar positiva y o negativa. ¿Qué pasa aquí, Víctor? Bueno, en momentos justo que vamos a pasar por un proceso electoral, lo tenemos en el 2027. Sucede que hoy día, por vía de las tecnologías de información y comunicación, redes sociales y todo ese tipo de cosas que hoy se ocupan en ese tipo de procesos electorales, pues se valen de youtubers o de personas que se dedican a este tipo de plataformas, pero también desde otros lugares, de partidos políticos, de los detentadores del poder, del vecino o de la propia familia.
Y entonces nuestra libertad, advierto, nuestra libertad de actuar positiva y negativa también tiene que advertir lo que es la libertad. ¿Qué es la libertad, Víctor Hugo? Vamos a plantear la libertad de la siguiente manera. Kant en algún momento utilizó la metáfora de la paloma y decía Kant, la paloma vuela creyendo que es libre, pero no se da cuenta de que tiene una condicionante. Y la condicionante de la paloma es el aire. Y en el caso de las personas, ¿cuál es el condicionante? Pues es fácil. La persona humana es libre, sí, solo sí, acepta y reconoce el valor gregario que tiene para poderse realizar. Y esta realización es el reconocimiento del otro, del diferente. Ese diferente es porque a lo mejor políticamente piensa diferente a nosotros, a lo mejor tiene una formación diferente a nosotros, a lo mejor tiene una discapacidad que nosotros no podamos tener, a lo mejor tiene un poder adquisitivo diferente a nosotros o alguna otra diferencia. La idea es aceptar al otro tal y como es. ¿Eso nos hace libre, Víctor? Bueno, consideremos el siguiente ejemplo. Recordarán también este cuento, este cuento o historia de Robinson Crusoe, ¿no? Esta persona blanca que navega o viaja en un barco, barco que al final se hunde y este Robinson Crusoe termina siendo un náufrago. Como puede, llega a una isla y en esa isla, pues tiene que ver la forma en cómo subsistir. Podemos decir que ahí Robinson Crusoe es libre. Vamos a continuar. Resulta que después que Robinson Crusoe, pasados los días, hace una especie de choza, come lo que puede, frutas y otras cosas más de la misma isla, se da cuenta y escucha ruidos que hay tambores, ¿no? Y se advierte, se acerca y se da cuenta de que unos nativos, se quieren comer a otra persona más, ¿no? El caso es que Robinson Crusoe rescata a este individuo al que después le llama Viernes, ¿verdad? Entonces, en ese momento, Robinson Crusoe ya no está solo en la isla, sino que ya tiene a una persona más. Pero esta persona más es un afro, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Robinson Crusoe reconoce a Viernes como otro? Yo les diría que no. ¿Por qué? Bueno, pues que al final del día, Viernes, agradecido porque lo salvó de haber sido comido por los otros o por aquellos hombres y o seres, se vive siempre agradeciéndole a Robinson Crusoe que lo haya hecho. Y se termina convirtiendo en el sirviente de Robinson Crusoe. Ahí están en libertad. ¿Viernes vive en libertad? No. ¿Robinson Crusoe vive en libertad? No. ¿Por qué? No hay un reconocimiento del otro en dignidad. Entonces, la libertad, la libertad va más allá de lo que parece que para nosotras y nosotros es libertad. Ahora, esta libertad positiva y o negativa es, uno, no dejar que otros interfieran en la forma en la que nosotros tomamos decisiones. ¿Sí? Y también nosotros, las decisiones que podamos tomar nosotros, no tienen por qué perjudicar al otro. Si esto ocurriera así, entonces estamos viviendo una verdadera libertad. Continúo. Y ahora, el último principio, columna del principio puente persona humana, es el principio de inviolabilidad de la persona humana. Esto advierte una prohibición del uso de la persona humana como medio, ¿sí? Tiene un efecto coactivo de evitar su cosificación. Pero ¿qué pasa hoy día? Aquí el planteamiento es profundo. Hoy día podemos hablar que no hay esclavitud. Yo podría decirles que a primera vista pareciera que no, pero si nos damos cuenta, hoy día se hablan de esclavitudes modernas, ¿no? O de una especie de esclavitud. Tal es el caso que en algún momento, fíjense el ejemplo que les voy a compartir, en algún momento las BlackBerry eran súper famosas, ¿no? Este teléfono, este gadget que rompió la idea o el ejemplo que ya venía provocando el iPhone. Estoy hablando de estos dos ejemplos porque la BlackBerry no era más que en el tiempo de la esclavitud, esa esfera negra atada a uno de los pies o a ambos pies
del ácido esclavos. Pero ahora, para ese momento, la BlackBerry era un gadget que se podía utilizar para poder hacer no solamente llamadas, sino una serie de cosas más que hoy ya hacemos con nuestros gadgets del momento en el que nos encontramos. Entonces, existe una especie de, mm, de sometimiento a estas formas nuevas de las redes sociales y o gadgets y o tecnologías, por supuesto. Eso podría entenderse como una idea de esclavitud. Vamos a pensar que sí, pero hay más. Hoy día hay un planteamiento, por ejemplo, en México, que hay una reforma en materia laboral de una disminución de horarios, de horas laborables, versus en otros países, como en Argentina, se está hablando de que las reformas laborales ahora es ampliar el horario laboral a 12 o 14 horas. Entonces, el planteamiento de que la persona humana no sea utilizado como una especie o objeto para poder después ser utilizado y o cosificado, vale la pena plantearlo desde la idea que estoy yo proponiéndoles. Esto que yo estoy comentando no está acabado, va más allá de lo que estoy ahorita diciendo. Y bueno, de esta manera, lo que se propone después de tener este principio puente soportado por tremendos principios a manera de pilares, ¿qué es el punto que sigue? En casos concretos, la idea que este principio puente es colocar a la persona humana al centro de cualquier controversia para entonces analizar el conocimiento, los conocimientos hechos y o fácticos, ¿sí? Estos son de todo lo contingente. Y estos hechos, prima facie, hechos fácticos y o contingentes, no son más que cuando nos presentamos frente a alguien, ese alguien nos ve diferentes, ¿no? Yo, por ejemplo, Víctor Hugo Serrano Morales, soy una persona que vive con una discapacidad visual. Yo soy una persona que vive con una discapacidad visual. Ese es un hecho contingente, sí, ¿verdad? Otro hecho contingente de mi persona humana es la edad, la formación académica y todo ese tipo de condiciones que pudieran ser importantes para el análisis de un caso concreto que advierta violaciones a derechos fundamentales y humanos. Ahora, también aquí es importante rescatar la idea de categorías sospechosas que ya arriba cuestioné y también el grado de desventaja en el que se puede encontrar la persona humana en casos concretos. Por supuesto, también tenemos que ver el nivel de afectación. El nivel de afectación, como ya lo expliqué desde el principio de dignidad de la persona humana, pues es uno, ¿qué persona humana es? Mujer, adulto mayor, adulta mayor, niña, niño, niñe, o alguna persona afrodescendiente o afromexicana, ¿verdad? Todo ese tipo de datos van a poder permitirnos recabar información como de primera vista, de hechos fácticos y o contingentes. Y después, ¿qué tipo de discriminación está advirtiendo el caso que pudiéramos estar analizando? Puede ser alguna discriminación de hecho y o de derecho. Como se dan cuenta, el principio puente persona humana advierte todo un análisis. Y claro, yo propongo 5 pasos para poder hacer este análisis. No lo estoy bosquejando en este momento, dado que pudiera ser demasiada información. Lo que sí me proponía era presentar la idea general de que yo entiendo como principio puente persona humana para después, en adelante, el reto es seguir trabajando en acciones afirmativas, pero el reto que pretendo asumir es diseñar una política pública donde se trabaje con el principio puente y tratar dentro de lo posible colocarla dentro de la administración pública y o en algún otro momento como así se vayan dando los hechos. Pues hasta aquí termino, Alex, mi disertación y o presentación, sin antes agradecerte el espacio por esta serie de charlas que hemos podido tener y si en algún otro momento mi presencia es importante para poder dar más énfasis sobre lo que hoy presento, pues estoy dispuesto. Es cuanto, Alex. Gracias, Víctor Hugo Serrano Morales. Llegar a esta sesión número 33, 33ª, es cerrar un ciclo de reflexiones profundas. Es muy valioso tu aporte a
nuestra Escuela Libre de Formación Política Humanista, Paisajes Humanos. A lo largo de estas sesiones, Víctor Hugo Serrano y a las amigas, amigos, compañeras, compañeros, se ha sostenido una pregunta fundamental. ¿Cómo pensar la política sin reducirla a ideologías cerradas ni a dogmas partidistas? Y tú nos diste muchas respuestas. Has sido claro en aportar esta valiosa investigación, este valioso reconocimiento y conocimiento a la vida a partir de los derechos humanos, a una crítica fundamentada y motivada, y que nos has dado que recuperemos una visión humanista donde la dignidad humana sea el centro de toda reflexión. Hoy que vivimos en tiempos donde muchas veces la política se simplifica, se polariza y se convierte en confrontación inmediata, en este contexto pensar críticamente se vuelve indispensable. La formación libre que propone esta escuela no busca imponer doctrinas, sino que buscamos algo más profundo, formar conciencia crítica, abrir preguntas y construir pensamiento autónomo. Porque una ciudadanía que no piensa libremente se vuelve vulnerable al fanatismo y desde luego que a la manipulación. Por eso el humanismo es esencial porque nos recuerda que ninguna ideología vale más que la dignidad humana. La política solo tiene legitimidad cuando protege esta vida humana, cuando reconoce la pluralidad y cuando actúa con responsabilidad ética frente al otro, frente a la otra. En este camino, la presencia de Víctor Hugo Serrano Morales ha sido profundamente importante, compañeras y compañeros. Su experiencia como defensor de derechos humanos nos recuerda que el derecho debe mantenerse siempre vinculado a la justicia concreta y al reconocimiento de quienes históricamente han sido vulnerados. Su palabra ha enriquecido este proceso y ha dado profundidad a una conversación que trasciende a esta serie de sesiones. Cerrar este ciclo no significa terminar con la reflexión, no. Significa asumir que el pensamiento crítico ahora debe acompañarnos fuera de este espacio, en nuestra manera de actuar día a día, en nuestra vida cotidiana, de participar y de mirar el mundo. Porque pensar libremente sigue siendo una forma de dignidad. ¿Algo que quieras agregar, Víctor Hugo? Yo estoy muy contento por lo que pudimos haber hasta el día de hoy compartido, charlado, y claro, también los puntos de vista que pudiera recibir de tu parte enriquecerían más el trabajo que hoy se está pretendiendo. Solo quiero decirte que este trabajo es solamente una síntesis de la investigación que estoy pretendiendo y o que estoy realizando. Eso quiere decir o advertir que no está terminada. Y claro, en algún otro momento, ¿por qué no poderla platicar, profundizar, esquematizar algunos ejemplos de la práctica de este principio puente? Y espero y que todo salga bien en lo adelante. Un abrazo, Alex, a todas, a todos y a todos. Gracias por su tan atenta escucha y quedo abierto a sus comentarios. Gracias, Alex. Gracias, Víctor Hugo, y vuelvo a insistir en algo. Esta es tu casa, esta es tu escuela. Desde luego que vamos a requerir de ti, de tu formación, de tu conocimiento y de tu sentido crítico y humano, porque la filosofía se construye todos los días. Defender la dignidad humana es seguir siendo parte de una tarea ética, que lo más importante es recordar que la política es de seres humanos y para seres humanos. Muchas gracias. Y también a todas y a todos ustedes, nos seguimos viendo en la siguiente sesión. Hoy fue la sesión número 33 y nuevamente honro y reconozco todo este conocimiento que Víctor Hugo Serrano Morales nos dio. Así que nos vemos la próxima. Muchas gracias y sigamos construyendo este mundo a través del libre pensamiento.